nosotros somos Mabel López y Vicente Pérez. Somos estudiantes de la carrera de negocios internacionales y en este momento pues vamos a hacerte como una entrevista máximo de 10 preguntas, Jairo, relacionado a lo que son los derechos humanos. ¿Sí? Listo. ¿Lista? Bueno, Jairo. Entonces, pues inicialmente quería hacerte la entrada, pero pues no sé si sea posible pues que tú nos comentes un poco acerca de quién eres tú, a qué te dedicas y, y pues cómo nos podrías como alimentar un poco respecto al tema de lo que son los derechos humanos. Complicado. Mi nombre es Jairo Alberto Delgado Beltrán. Yo soy abogado de la Universidad Nacional. Me dedico a trabajar en el tema de, bueno, son como dos ejes realmente de mi vida, que es el tema de campesinado, tema Ujú. agrario, y el tema de violencias contra la mujer o derechos humanos de las mujeres. Y, y esos dos ejes se cruzan o me han cruzado con el tema de víctimas. Siempre he trabajado con el tema de víctimas. Ok. O sea que Eh, tú has tenido relación con la entidad de la Unidad para las Víctimas o Bastante. sí, Sí, súper. pues en términos contractuales, pues trabajo con la Defensoría del Pueblo, el equipo de víctimas de la Defensoría del Pueblo, de la Regional Bogotá, pero pues yo litigo. Yo tengo mi oficina y tengo mi trabajo alrededor de esto. Entonces, Pero te tengo una pregunta, ¿tú cuánto llevas en este tema tratando? la verdad, como pues, desde que me gradué empecé a trabajar en el 2007, pero pues bueno, de la universidad y pues mi familia viene como de estos movimientos sociales, entonces yo estaba muy ligado a todas estas cosas, particularmente en Santander. Pero en litigio y en acompañamiento, sí, 13 años desde que terminé mi carrera. Súper, Jairo. Pues te damos la bienvenida a esta entrevista. Básicamente tú sabes que es muy cortica, pero la verdad sí nos parece muy interesante este tema, pues porque tú sabes que muchas veces eh, desconocemos lo que es los derechos humanos y todo el tema, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta entrevista, Jairo, queríamos preguntarte primeramente, ¿qué son los derechos humanos? Pues formalmente uno pudiera ubicarlos en el marco del derecho internacional, el derecho internacional público, como un desarrollo de ese derecho internacional público que ubica eh, unos mínimos o que ubica unos valores, unas normas alrededor del reconocimiento del ser humano como un eje esencial de la protección de derechos en los estados y en los sistemas regionales y en el sistema universal. Digamos que formalmente es una rama del derecho, ¿no? Es una rama del derecho, sobre todo el derecho público, Ujú. con un desarrollo esencialmente del derecho internacional. Si lo vamos a ver formalmente del derecho, pero pues el concepto atraviesa distintas fuentes desde la misma literatura, ¿no? Los Saramago, Saramago es como uno de los ejes Jairo, ¿qué pasa contigo? Te estamos escuchando como entrecortado. claro, ¿ya? Ya, se escucha como interferencia en la llamada, como en el sonido.
Aló, aló. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora, Se les estaba diciendo que formalmente desde el derecho uno pudiera ubicarlo como, como les estoy mencionando, es una rama del derecho público que, que tiene un mayor desarrollo del derecho internacional público, que tiene como concepción ubicar al ser humano como sujeto de unos mínimos de protección, de unos mínimos de reconocimiento por su condición misma de ser humano, y que históricamente ubica el debate después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a construirse el sistema de Naciones Unidas y empieza a debatirse sobre esa condición del ser humano en el marco de la degradación que fue la Segunda Guerra Mundial. Y nace ahí el Sistema Universal de Derechos Humanos, que ya tiene desde el 48, ya tiene 72 años, que es como el eje que impulsa esto, pero pues históricamente uno pudiera ubicar una serie de acontecimientos históricos pues, que le enseñan a uno en la universidad sobre la construcción de los derechos humanos, en Inglaterra, en Estados Unidos, y aquí mismo, ¿no? Aquí mismo en Latinoamérica hay tratadistas como Pedro Agustín Díaz que ubica las capitulaciones de Zipaquirá de los comuneros como una primera carta de derechos, ¿no? Pero pues bueno, sí tiene un desarrollo histórico, pero en sí como estructura, como sistema que se conoce hoy en día, nace con el Sistema Universal de Derechos Humanos en el 48, desde el marco del derecho. Pero como les refiero, pues esto atraviesa pues, otras líneas o otras disciplinas, Como más como, extensas, ¿no? como la sociología, como la psicología, como les digo, como la misma literatura, ¿no? O sea, la concepción que hay alrededor del ser humano, no solo vista desde la norma o desde el derecho, pues va más allá de ese simple marco normativo. Entonces uno escucha hoy en día que se asesinan líderes sociales, líderes comunales, defensores de derechos humanos, y pues si uno quisiera ubicarlo formalmente, pues un defensor de derechos humanos debiera saber de derecho, debiera saber de derecho internacional público, debiera saber de la Carta de Naciones Unidas, debiera saber del sistema interamericano de derechos humanos, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces es tan extenso el concepto, es tan universal, tan amplio, tan integral, que va más allá de la estructura normativa. Si usted me pregunta, si usted me hace la pregunta y yo se la respondo desde el derecho, esa sería la respuesta. Es un Ok. área del derecho público, del derecho internacional público y toda la historia que le acabo de contar. Pero yo diría que en esta universalidad y en esa integralidad, pues los derechos humanos son quizá son como el elemento fundante de la existencia humana. Y hablo de la existencia humana, ¿no? Ya se está extendiendo el debate a los derechos pues, de los animales, derechos también del entorno, de los ecosistemas, del medio ambiente. Pero este es el elemento esencial para la existencia humana en sus relaciones sociales y jurídicas, porque ahí hay una serie de derechos que permiten garantizar eso, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, eh, la libertad de expresión. Hay un universo amplio que va más allá de la simple estructura normativa. Entonces, por eso no le respondo diciéndole que es simplemente es una estructura normativa
con un desarrollo histórico, sino que esto es parte de la garantía de existencia de la misma humanidad. Para eso se crearon. Ok, Jairo. Perfecto, Jairo. Qué pena contigo. Entonces voy partiendo de lo que tú nos cuentas de los acontecimientos que se lograron desde 1948. Digamos, nos puedes comentar quién está como conformando o quién se ocupa de los derechos humanos a nivel mundial y también planteándolo acá en Colombia, quién es la entidad encargada o la organización como tal. Bueno, ya esa pregunta aterriza mucho más como en la funcionalidad del sistema. ¿Sí? Hay que precisar que para la construcción y funcionamiento de esto se crea un sistema universal. El sistema universal es el que tiene origen en Naciones Unidas y hay sistemas regionales. Europa tiene un sistema regional de derechos humanos, tiene un tribunal, que es el Tribunal de Estrasburgo. Nosotros tenemos un sistema regional, que es el sistema de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Colombia, si ven cómo va la pirámide, entonces va del sistema universal al sistema regional y luego ya, digamos, al derecho interno, al nuestro, el colombiano. En el sistema universal, pues está Naciones Unidas, que de acuerdo a las distintas declaraciones, convenciones, cartas de derechos, pues tienen los instrumentos de exigibilidad. Por ejemplo, en el tema de derechos de las mujeres, está la Convención de CEDAW, que es para la eliminación de todas las formas, para la eliminación, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Y tiene un comité, que ese es el comité donde usted hace exigible ese instrumento de derecho. Aquí en el sistema regional existen diferentes instrumentos de derechos humanos que son exigibles ante la Comisión Interamericana, que es algo así como la Fiscalía, que es la que investiga, recoge la información, representa a la víctima. Y una vez tiene toda esa información y considera que uno de los estados violó una obligación internacional de derechos humanos, entonces ante la Corte va y formula este trámite, esa solicitud. Entonces, tiene el sistema universal, el sistema regional para ubicarnos aquí en el nuestro, en el latinoamericano, y el sistema de derecho interno nuestro. Generalmente, lo que ingresa desde el sistema universal y desde el sistema regional ingresa a nuestro país con un concepto que tiene la Constitución que se denomina bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que esos tratados o esas normas que salen en el sistema regional o universal y que son adoptadas en el Estado colombiano, ingresan por el Congreso, aprobadas en parte del bloque de constitucionalidad, que es decir, que se vuelven parte de la Constitución, y más en el marco de protección de derechos humanos. ¿Sí? Vuelvo al tema de mujeres. Entonces, en el sistema universal está la Convención de CEDAW, que es como 1980 o 81. Y en el sistema regional nosotros tenemos la Convención de Belén, que es como del 1996, 97, 96 creo, que son las dos, una es del sistema universal, la otra es del sistema regional, las dos ya fueron adoptadas por el Estado colombiano, ingresan al bloque de constitucionalidad y las dos deben aplicarse en el Estado colombiano para proteger los derechos humanos de las mujeres. Y entran con lo que yo les menciono, que se denomina bloque de constitucionalidad, que es hacer de esas normas de derecho internacional dentro de nuestro derecho interno, hacerlas al mismo nivel de la Constitución como normas de protección de derechos humanos. Aquí en el Estado colombiano, ¿quién se ocupa de los derechos humanos? Pues el Ministerio Público especialmente,
El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las distintas, pues, o los distintos sistemas de personerías municipales y regionales. Pues, generalmente todos los municipios tienen personeros municipales. Ellos en el municipio son los protectores de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas, que hacen parte del sistema que se denomina Ministerio Público. Entonces, es el Ministerio Público esencialmente el que está al frente de la protección de los derechos humanos aquí en nuestro país de todos los ciudadanos y las ciudadanas. No solo para que garantice el cumplimiento de esto y sea el garante del cumplimiento de los derechos humanos, sino que todas las instituciones deben ser garantistas de la protección de los derechos humanos. Es decir, la aplicación y exigibilidad de los derechos humanos es automática. Toda entidad tiene que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos de cualquier ciudadano y ciudadana. Llámese fiscalía, llámese ministerio, si usted va a hacer un trámite a la registraduría civil y se le viola su derecho a la igualdad o su derecho al libre desarrollo de la personalidad porque su identidad de género es distinta, y entonces su cédula de usted aparece masculino pero su identidad de género no es esa. Esa entidad, a pesar de que no es el Ministerio Público, debe cumplir los derechos humanos. Todas las entidades públicas del Estado deben cumplir los derechos humanos. Quien está al frente de hacer efectivo ese cumplimiento y hacer exigible ese cumplimiento es el Ministerio Público, Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, que es lo que se denomina, o lo que constituye lo que se denomina Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, sí es todo el Estado, pero quien hace exigible es el Ministerio Público. Perfecto. ¿No se escucha? Jairo, básicamente teníamos otra pregunta, pero pues con lo que acabas de decir, no la respondiste, ¿sí? Que era básicamente, si una persona sufre una violación a un derecho humano como tal, donde pues podía como ir a quejarse o a defender ese derecho. Entonces, lo que tú nos dices básicamente, si yo me veo vulnerable, podría dirigirme lo que es a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a la otra, que no me acuerdo cómo se llama, y a la personería. Entonces, quisiera saber... Ahí hay que hacer una precisión, y es que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede hacer efectivo la protección de sus derechos. Sí, claro. Y el mecanismo que diseñó el Estado colombiano es la acción de tutela. Inicialmente. Proteger derechos fundamentales y derechos humanos. Sí, únicamente. Okay. Sí. Hay una figura, por ejemplo, para proteger el derecho a libertad, que es la figura del habeas corpus, que es cuando usted está capturado o retenido ilegalmente. Esta figura le permite a usted hacer exigible su derecho a la libertad. Pero es la tutela la que protege los derechos fundamentales, derechos humanos de cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Entonces, cualquier persona que sufra una violación de estas puede hacer su tutela y radicarla y ejercer su derecho. Pues evidentemente, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, donde el acceso a la educación es mínimo, donde lo que se hace pues, en colegios y en escuelas también es mínimo frente a eso, porque un muchacho de una institución educativa debiera salir de la universidad del colegio sabiendo hacer por lo menos una tutela. Muchas veces ni siquiera uno como estudiante en la universidad sale y sabe hacer una tutela, ¿sí? Y eso es muy cierto. Cualquier persona debiera tener el conocimiento pleno de poder redactar una tutela que se le está violando su derecho a la igualdad, al mínimo vital. Muchos aquí en este país se violan derechos por todos lados y derechos humanos por todos lados. Entonces, esa es una gran dificultad, pero todo ciudadano puede defender sus derechos. Que hayan instituciones que estén dedicadas a eso. Entonces, si usted no tiene el mínimo conocimiento. No te escuchamos, Jairo. Jairo, pusiste el mute.
amigo que le haga el favor, puede ir donde un estudiante que le haga el favor que sabe hacerla, pero en términos generales cualquier ciudadano puede hacerlo. Ok. Jairo, para ti, ya que estás un poco más metido en el tema respecto a los derechos humanos, ¿qué consideras que ha hecho como tal el Estado o básicamente el gobierno como para mitigar este tipo de violaciones? Pues bueno, suscribir los tratados internacionales es importante. Poder, porque hace parte de la voluntad política que tienen los estados. Ujú. Hay estados como, por ejemplo, Estados Unidos, que ellos no están acogidos al sistema de derechos humanos regional. O sea, si yo soy ciudadano norteamericano y yo sufro una violación de derechos, por ejemplo, de la convención de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Por ejemplo, o esta convención que yo les digo de mujeres de Belén, que es del sistema de OEA. Esa ciudadana norteamericana no puede ir a la Comisión Interamericana porque los Estados Unidos no han ratificado ese tratado, ellos no hacen parte del sistema. ¿Sí? Pues lo primero es que, bueno, ha habido voluntad política. Cuando hay voluntad política, usted como Estado trae el convenio, la convención o el tratado, lo pasa al Congreso y lo adopta. Entonces ya empieza a tener efecto y a aplicarse. Hay teorías sobre la aplicación de este tipo de tratados que refieren que no es necesario que el Estado lo haya suscrito, lo haya ratificado, porque si son tratados de derechos humanos, tienen efecto inmediato o efecto autónomo. Pero pues esta doctrina realmente no, es, no, es, no es fuerte a la hora de argumentar la solicitud de protección de un derecho que no esté ratificado por tratado. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues bueno, ratificar los tratados, ¿sí? Como existe en este caso, pero la realización material de muchas de la protección de muchos de estos derechos, pues es bastante lejana. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes habrán escuchado de la masacre de... ¿Bojayá? No, Bojayá está la de la masacre es muy famosa. Es de la costa. Masacre de la masacre de Salado. Pues, por ejemplo, la masacre de Salado, ustedes han escuchado, esa masacre fue al sistema regional y el Estado colombiano lo condenaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, por fuera. ¿Sí? ¿Qué hacen los tratados? Los tratados son para los estados. Entonces, ¿quiénes son los que se obligan con esos contenidos o con esas normas? Los estados. Entonces, si usted como estado viola un tratado de eso, yo lo puedo llevar a un sistema de esto o una corte de esto. ¿Sí? Pues allá no llevo a la persona, sino que llevo al estado. Entonces, allá llevaron el estado colombiano y lo condenaron por esto, por esta masacre de Salado. Aún así, incluso con la sentencia de la Corte Interamericana que debía cumplir el Estado colombiano, les tocó a las víctimas presentar una acción de tutela para exigirle a un juez que el Estado cumpliera con esa sentencia del sistema regional, donde podría decir los efectos políticos y económicos también son más, que generan mayor presión para el Estado, son más fuertes. Aún así, las víctimas les tocó presentar aquí internamente una tutela para decirle, oiga, ustedes ya los condenaron, ustedes tienen que cumplir con una serie de medidas y no han hecho nada. Entonces, cumplan.
sí el Estado lo que hace es crear una institucionalidad, entonces hay una estructura, que es la que les acabo de mencionar, entonces adoptan los tratados, está el Ministerio Público, esa voluntad política funciona, pero ya materializarlos pues es otro tema y es otra tarea. Y ahí es donde realmente hay mucha dificultad y todavía hay mucho por hacer. Y mucho más en un país que ha estado tantos años en conflicto armado, con tantos actores armados, que uno mata, que el otro es guerrillero, que el otro es paraco, que el otro no me gustó, que el otro sale con la vecina, y luego así ha funcionado el conflicto. Entonces, yo tengo un problema de linderos en mi finca, entonces voy y le digo allá a los de la guerrilla que es que mi vecino es paraco. Entonces van y lo cogen, lo matan a la familia, violan a la esposa. Entonces, cuando hay un marco de violación tan fuerte de derechos humanos como en este país, pues materializarlos y las obligaciones que tiene el Estado de materializarlos, pues se vuelven más complejas. ¿Sí? Pero si usted me pregunta qué ha hecho, bueno, no ha hecho eso, no ha creado un sistema, ha adoptado unos tratados, hay un ministerio público que funciona, eso hace parte del Estado. ¿Aló? Sí, sí. Y eso es lo que ha hecho. Eso si me preguntan. No, como no me está preguntando qué no ha hecho, yo le pregunto qué ha hecho y lo que ha hecho es... ¿Qué es lo poquito que ha hecho el Estado? Señora. ¿Qué es lo poquito que ha hecho el Estado? Sería la pregunta. Mentiras, no. Lo poquito... Sí, hay una voluntad política, que eso es bastante, pero no puede quedarse simplemente en que yo... Listo, asumo el tratado, adoptamos el tratado, pero bueno, ahora materialicémoslo. ¿Sí? En el caso de las mujeres, aquí hay una convención del sistema regional que protege a las mujeres, pero pues todos los días hay feminicidios. Entonces, pues eso... Es muy incoherente. ¿Cómo cuadra? Exacto. Ok. Bueno, Jairo, digamos, entrando un poco al tema que tú abordas del conflicto armado en Colombia, yo quiero preguntarte, durante todo este conflicto, pues, podemos decir que esto ha siempre violado los derechos humanos o algunas, digamos, partes de ese conflicto salen de esa parte como derechos humanos como tal. Pues en el conflicto armado interno, todo eso, es decir, lo que más se viola son derechos humanos, ¿no? Y principalmente el derecho a la vida. Pero pues alrededor de muchos otros derechos como el de la libertad sexual, por ejemplo, el tema de violencia sexual es muy fuerte. El tema de las retenciones, los secuestros de las personas, pues también es un tema muy fuerte. Pero en el marco del conflicto armado, ¿tú le preguntas cómo se relacionan los derechos humanos, la violación de derechos humanos con conflicto armado? Sí. Pues digamos que hay un marco de derecho internacional, que es el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, que le enseñan a uno que es como el derecho de la guerra. ¿Sí? Son las reglas que en la comunidad internacional o el sistema universal considera que deben garantizarse como un mínimo cuando existe un conflicto interno o un conflicto internacional. Ese DIH, pues realmente diría que ninguno de los actores del conflicto armado, ni el Estado, ni los paramilitares, ni la guerrilla, ni ningún otro actor, pues los ha protegido y los ha garantizado. Pues aquí el marco de violación de derechos humanos en el conflicto armado, pues siempre ha existido, no ha habido ninguna garantía y sobre todo la garantía mínima del DIH, que es el de discriminar la población civil, de diferenciar la población civil, distinguir la población civil y sacarla del conflicto armado. Pero es el que menos se protege,
porque si uno ve lo que ha sucedido en el conflicto armado, y uno hoy en día ya ve, por ejemplo, que Timochenko se encuentra con Ramón Isaza, creo que es el que está vivo, Ernesto Báez, Ramón Isaza, creo. Y entonces se dan la mano y dicen, bueno, sí, la embarramos, pero bueno, hagamos un acto de conciliación. Pero es que el acto de conciliación no es entre ellos. Sí. El acto de conciliación es con la sociedad, con la población civil a la que ellos le dieron plomo y a la que ellos mataron. ¿Sí? Entonces es una cosa absurda que nos digan que hay reconciliación, que porque Timochenko y porque Ernesto Báez, o bueno, pues Ramón Isaza se dan la mano. ¿Sí? Entonces dicen que se equivocaron, que porque el uno echaba plomo de un lado y el otro echaba plomo del otro lado. Pero ¿a quién le echaban plomo? ¿Echaban plomo realmente entre ellos? ¿O mataban a la población civil? ¿Sí? A los que unos señalaban de guerrilleros y los otros señalaban de paramilitares. Porque si nos ponemos a hacer una lista de cuántos paramilitares murieron en combate y cuántos guerrilleros murieron en combate, pues eso no es ni un 0% de la población civil que murió desarmada y que no estaba en combate. Exacto. Entonces, los distintos actores han hecho muchísimo daño, entonces eso de ubicar a las víctimas que son de un lado o son de otro lado, eso no tiene sentido. Aquí hay unos actores armados que violaron el VIH, que tienen que responder al derecho interno y al derecho internacional por los actos que cometieron frente a la población civil. Y la violación de derechos humanos en el conflicto armado de los distintos actores siempre estuvo presente, nunca hubo respeto de los derechos humanos ni del derecho internacional. Realmente no podría decir que no. Está bien. Jairo, a opinión personal, ¿sí? Hablando de todo este tipo de violaciones y demás, muchas veces escuchamos lo que son las masacres, ¿no? Que hubo masacre acá, que hubo masacre allá, que no sé qué, y sí sé más. A veces nosotros como ciudadanos, digamos, pertenecientes a la ciudad, como que hacemos caso omiso a eso, ¿no? Como no fui yo, entonces somos un poco egoístas al tema, ¿no? Investigando un poco, yo quería saber, o bueno, queremos saber, cómo ves el manejo que se le dio como tal a la violación de los derechos humanos en la masacre de Bojayá. Pues creo que es parte de lo que les acabo de mencionar, ¿no? O sea, esos actos, creo que por ahí ahorita tienen una Barranca Bermeja. Entonces ahora nos están diciendo que los actos de reconciliación son muy generosos porque un combatiente de las FARC se encuentra con un excombatiente de los paramilitares y se dan la mano. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que sucedió en Bojayá. Pues en Bojayá estaban enfrentados los paramilitares con la guerrilla y se estaban dando plomo entre los dos y la población se refugió en la iglesia del pueblo, del corregimiento creo que es, y entonces uno de los actores armados, utilizando un instrumento de guerra que no está permitido por el derecho internacional, lanzó unos cilindros sobre la iglesia y mató a la gente. ¿Sí? El marco es el que yo les refiero, es un marco entre dos actores armados y la población civil en el medio. ¿Sí? Que es un acto que indiscriminado, un acto de guerra indiscriminado, que pudo haber sucedido también del otro lado. Si lo hubieran hecho los paramilitares, tendría la misma censura porque fue un acto indiscriminado contra la población civil. Y se dio en el marco de esa confrontación que dejó, no sé, creo que 120, 170 personas fallecidas. Además de los muchos actos de terror, ya uno como que se acostumbra a contarlos y ya uno se aprende que la masacre de Rochela, que la masacre de Salado, que la masacre del Aro, que la masacre de Bojayá, que la masacre de Mondoñedo, que la masacre, hay una que hizo el ELN donde reventó un oleoducto y quemó un poco de gente también.
Y entonces usted los ubica luego en un escenario de reconciliación desde ellos, como si la población civil no existiera y como si la víctima no existiera. Y como si reconciliarse es dejemos las armas y nosotros que nos hemos dado plomo, nos damos ahora la mano, ¿sí? Pero pues el plomo se lo han dado a la población civil. Y hay unos casos muy denigrantes del conflicto armado que dan cuenta de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en Santander está un señor que se llama, el apellido Jaime, que es alias el panadero. Uno ya los conoce por el alias. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, los profesores nos decían, muchas regiones de este país las estamos conociendo por la masacre. ¿Alguien sabía dónde estaba la Rochela? Nadie sabía si eso existía o no existía. Pues ahora ya se hizo famosa la Rochela, pero por una masacre. ¿Alguien sabía dónde estaba el Salado? Nadie. Bahía Portete, que es otra masacre en La Guajira. Entonces aprendimos geografía y aprendimos de la región de nuestro país a punta de masacre, a punta de conocer el conflicto armado. Y ese señor, por ejemplo, Jaime, que no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero lo conoce uno por el alias, que es el panadero, es un tipo que pasó por el EPL, luego pasó a las FARC, luego pasó al pasó al EPL, ELN, luego pasó a las FARC, y de las FARC pasó a los paramilitares. Y es muy famoso por una masacre en Barranca Bermeja, y es muy famoso porque es el que cometió la violencia sexual contra la periodista del Tiempo, Ginette Bedoya, alias el panadero. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, ese personaje pasó por 4 actores armados completamente distintos. El EPL tenía supuestamente una ideología distinta al ELN, porque el EPL supuestamente era maoísta y el ELN es mucho más guevarista. Las FARC son más marxistas, leninistas y tal. Y los paracos pues son la extrema derecha. Entonces dice que hace un personaje de esos dando vueltas por los cuatro, por esos 4 actores todos tan distintos y diversos. Parte de la degradación del conflicto armado. O sea, ese personaje tenía una construcción y una formación ideológica, no. Sencillamente aprendió a echar plomo y a matar gente, y entonces en cualquier lado lo recibían porque digamos que era buen trabajador para eso. ¿Sí? Entonces uno ve a alias el Paisa. ¿Quién es alias el Paisa? Fue un jefe de sicarios de Pablo Escobar. ¿Sí? Y ahora pues mejor dicho, es el Che Guevara entonces de las disidencias. ¿Sí? Pues ahí hay una gran distancia frente a eso. O el negro Vladimir, que fue el de la masacre de La Rochela. El negro Vladimir era de las FARC y luego se pasó para los paramilitares en el Magdalena Medio y fue el que hizo la masacre de La Rochela. ¿A cuántos de las FARC mató en esa masacre de La Rochela? A ninguno. Mató una comisión judicial, mató unos jueces, mató unos funcionarios, mató unos padres, madres de familia, seres humanos que estaban fuera del conflicto armado. Entonces, eso de Ojaya es un referente de todo lo que ha pasado en el conflicto armado, de las distintas violaciones de derechos humanos y masacres que se han presentado. Entonces, siempre hay que referirlas en protección a las víctimas, siempre hay que referirlas en reconocimiento a lo que han sufrido las víctimas, más allá de quién lo haya cometido. Cualquier actor hizo o ha hecho actos de violación de derechos humanos gravísimos y duros, como el que yo les mencioné de Rochela. El negro Vladimir, que estaba en las FARC, se pasó para los paracos y fue y mató una comisión judicial. Como les digo, ninguno de esa comisión judicial ni era de las FARC. Si uno entendiera en lógica de guerra, el choque entre 2 cuerpos o distintos cuerpos armados, pues que se emploman entre ellos. Claro. Que se quieren matar, entonces que los de la FARC le emploman a los paracos. Pero aquí lo que han hecho es desplazar a 7 millones de personas, desaparecer a 80.000 personas, los distintos actores. Yo trabajo con los distintos actores y todos han sufrido. Yo tengo familias hasta que tienen la desaparición forzada de uno de sus hijos por los paracos.
el reclutamiento de menores de edad, de 2 de sus niños, por la guerrilla, ¿sí? Un falso positivo de su hijo por el ejército. Entonces, una familia que tocó vivir violación de derechos humanos de todos los actores armados. Entonces, ¿usted cómo dice? ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo ubica? ¿Quién es el malo ahí? ¿Son malos los paracos? ¿Son malos la guerrilla? ¿Son malos el ejército? No, pues hay una violación de derechos humanos y usted lo que hace es acompañar, proteger, sin importar quién sea el actor armado. Sí. Y exigir que esos derechos realmente puedan ser protegidos, o bueno, si pudieran no pensar eso en este país, ¿no? Pero eso es lo que ha sucedido. Entonces, Bojayá es parte de ese reflejo, ¿sí? Reflejo de... Lo que pasa es que es grande, ¿no? Entonces son 170, ¿sí? Pero pues evidentemente en muchas zonas del país hubo población que quedó en la mitad de la confrontación de esta gente, y pues en medio de esa confrontación mataron 2 o 3 niños menores de edad, ¿sí? Pues claro, no tiene la misma dimensión de lo de Bojayá, pero pues es la misma lógica, ¿sí? 2 grupos armados, sin discriminar la población civil, no les interesa la protección de ningún derecho humano, y si cayó población civil, como dicen algunos, pues fue por la guerra, ¿no? Pero como dicen algunos, fue la degradación de la guerra y del conflicto, y nosotros no queríamos, pero así es la guerra. Pues, cuando no es su hijo y cuando no es su familia, pues a usted es fácil decirlo. Perfecto, Jairo. Digamos ya como para concluir todo este abordaje del tema del conflicto armado, ¿cómo, digamos, de qué manera Colombia como tal podría hacer como un arreglo, tratar de llamarlo así, con los diferentes actores que has mencionado, para evitar esos atropellos en el futuro, como corregir todo lo que se hizo a llegar a un, digamos, lineamiento de paz? Es complejo porque ahora hay más grupos. Ahora hay más grupos y más armados y con más plata que los que estaban antes. Ahora hay grupos que dentro de lo que uno diría son cercanos o aliados, se están dando. Entonces el grupo de Gentil Duarte, que fue el grupo que no negoció en las FARC, que no negoció en La Habana, que no firmó el acuerdo de paz, que dicen ser los herederos de Manuel Marulanda, pues ellos se están dando plomo con los de Márquez, con los de Iván Márquez, con la nueva Marquetalia. Dice, bueno, ¿y esos dos qué? ¿No que eran amigos? Y así en otras distintas regiones. Entonces los del ELN se alían con los pelusos para darle plomo a la disidencia. Entonces dice, bueno, pero que los del ELN no que son distintos a los pelusos. Hay una degradación total del conflicto, donde sigue la población civil en la mitad. Sigue la población civil llevando el bulto, y los distintos actores no protegen ni discriminan esa condición de población civil. Yo creo que hay varios escenarios que hay que mirar, desde lo económico, desde lo político, desde lo armado, porque se puede seguir haciendo negociaciones con distintos actores, pero mientras las economías ilegales de este país no se acaben, pues van a seguir existiendo grupos armados que protejan esas economías ilegales. Negocien con los pelusos, pero ahora saldrán, no sé, los chulos o los... Jairo, pusiste el mute. Grupo ilegal, y empiezan... Pues hay una degradación total de estos factores que hay que sentarse a mirarlo. Por ejemplo, el que fue director de la DIAN
Juan Ricardo Ortega, él decía que hay que hacer, o hizo, una de sus teorías, él es economista. Él dice que dentro de una de sus teorías es que todas esas economías ilegales tienen que entrar también dentro de una justicia transicional. Y entonces es cierto que usted se levanta y ya no sabe si es que el vecino es traqueto o no es traqueto, si está lavando o no está lavando. Entonces, esas economías ilegales han permeado prácticamente la economía nacional. Entonces, él dice, hay que hacer un régimen jurídico de transición para que el que tenga plata ilegal diga, bueno, me voy a coger a la justicia, voy a entregar esto, voy a dejar esto, y que me permitan, así como, lo que está sucediendo en la JEP, pero con la economía. En la JEP se está haciendo un proceso de transición con los actores armados que estuvieron en conflicto en el marco de los acuerdos que escribió el Estado colombiano, y ahí se están acogiendo a una pena alternativa distinta a la pena ordinaria en ese proceso transicional. ¿Transición de qué? Transición de una situación de guerra a una situación de paz. Entonces, Juan Ricardo Ortega dice, no, hay que pasar en una transición de una economía ilegal a una economía legal. Ese es un escenario que hay que contemplar en este país. Así como hay que pasar en una transición de una política, un ejercicio de la política delincuencial, donde uno encuentra que los políticos se alían con narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, etcétera, etcétera, a una política decente y legal. Si no se construye, si no se cambian las realidades que generan, que están al frente del conflicto armado, pues el conflicto va a seguir existiendo. Y parte de esas realidades no son solo las balas, sino lo económico, lo político que está definiendo en esa región. Porque usted se pregunta por qué el grupo de Gentil Duarte se está dando plomo con el grupo de Márquez y supuestamente son lo mismo. Evidentemente hay que avanzar en un proceso donde esas economías ilegales que están alimentando a esos grupos armados pues desaparezcan de la economía nacional. Pero esas economías ilegales están en todo lado. Entonces uno ve procesos que extinción de dominio al supermercado tal. Y dice, ¿cómo ese señor tan honorable? ¿Qué tal? El dueño del supermercado, sí, pero es que ese supermercado era plata de las FARC, era de las disidencias. ¿Sí? Y extinción de dominio a la empresa tal. ¿Y cómo? ¿Y esta plata? No, pues esa plata era del Golfo o de los Úsuga. Entonces, esto ha alimentado el conflicto. Y mientras no se aborde el tema económico, el tema político, se construyan unos modelos para que el Estado se siente a cambiar esas estructuras que necesariamente tienen que ser a través de un modelo de negociación. Pues ya nos dimos cuenta que de confrontación es casi imposible, pasa incluso por reformar la fuerza pública. Muchos de ellos también en situaciones, se han visto en situaciones de corrupción y de soborno. No cogieron a tal banda, y en esa banda hay 3 militares, hay 3 policías, todos trabajan con el tema de narcotráfico. Es complejo, y lo más doloroso del asunto es que la población civil seguirá ahí, sigue ahí pagando las consecuencias de ese conflicto, de esa violación de derechos. Qué pena alargar. No, tranquilo. Bueno, Jairo, creo que hemos terminado. Nos queda claro muchos temas, porque lo que yo te decía, muchas veces escuchamos noticias, escuchamos historias, pero no nos vamos como al trasfondo de las cosas, ¿no? Agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición a colaborarnos con esta entrevista, y ya sería todo por ahora, ¿vale? Muchísimas gracias, que estés muy bien. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta Jairo. luego. Chao, que estén bien.